¡Ey! ¿Qué pasa contigo? ¿Qué tienes que estás tan alegre, pámpano? Es que soy pámpano de la vid verdadera y doy mucho fruto. Y el Padre es el labrador, porque permanecí aferrado a la vid. El poder de vida de la savia me dio la oportunidad de ser un buen fruto. Entonces, la razón de ser pámpano es para dar fruto. Así es, amigo mío, es que soy pámpano y doy mucho fruto. Hay dos clases de pámpanos. Los que están arraigados a Jesús. Él es la vid verdadera. Y por otro lado, los que están separados de Jesús. Esta es la verdad que la palabra de Dios nos presenta. Dos clases de pámpanos. Los que están arraigados, aferrados, unidos a la vid verdadera que es Jesús. Y los que están separados de Él. Ahora aún estos que están separados de Dios se pueden diferenciar de esta manera. Hay dos grupos. Los que jamás estuvieron en la vid verdadera, los que rechazaron, los que no quisieron, los que se opusieron y no quisieron identificarse con Jesús. Y uno podría llamarlos pámpanos silvestres. Pero están también los otros, los que estando en la vid, siendo parte de la vid verdadera, fueron quitados, separados, por no dar fruto. Pero nosotros queremos enfatizar a aquellos que están arraigados en Jesús, aquellos que están metidos dentro de la vid verdadera y que son los que tienen una declaración de fe. Permanezco en Jesús. Soy limpio por la palabra. Llevo mucho fruto. Por eso hemos oído hoy, en el transcurso del día, que Jesús es la vid verdadera, porque es conforme a la naturaleza divina. Dios es creativo. O sea que Él crea. Él hace que esté presente aún lo que nunca era posible de estar, de ser. Por eso cuando Dios apunta a que todo pámpano dé fruto, es porque está sabiendo lo que Él es capaz de hacer. Es que así fue con Jesús. La tumba no pudo retenerlo. La muerte fue vencida. Y el poder de la resurrección operó en Jesús, sacando
esperándolo, ya con un cuerpo glorificado, para reinar y ser Señor de la iglesia. Por eso a Jesús se lo llama el Espíritu vivificante. O sea que Él es vida y da vida y hace vivir, provoca que haya vida. Por eso, frente a lo que estamos oyendo, conforme a lo que oímos de parte del Señor en esta mañana, es necesario que entendamos tres cosas. Que todo pámpano tiene tres cosas: identidad, poder y vida eterna. Cuando decimos pertenezco o permanezco en Jesús, estamos hablando de nuestra identidad. Y eso lo da la vid. No es que el pámpano tiene una clara identidad por sí mismo. No es que el pámpano dice, yo soy tal o cual. La identidad la da la vid. ¿Por qué? Porque la vid verdadera tiene un labrador que es el Padre. Hay personas que sufren frustraciones, se meten en grandes problemas, se sienten fracasados. ¿Por qué? Porque tienen problemas de identidad. No saben realmente qué son o quiénes son. El que tiene clara identidad en Jesús, conforme a esta parábola que Jesús presenta, es que sabe que es pámpano. Ahora, no es simplemente decir o entender lo que significa ser pámpano arraigado a la vid para dar fruto, sino que esta identidad en Jesús es que entendemos qué valiosos somos. El que es pámpano de Jesús sabe que es muy valioso y que es necesario para la vida de la planta. Por eso el pámpano que da fruto es limpiado por el Padre, porque toma el Señor mucho cuidado de los que son pámpanos. Lo hemos oído. El labrador no corta por cortar. Qué bueno fue oír esta palabra, ¿no es cierto? El labrador no corta por cortar. No es porque se le ocurre, voy a hacer tal cosa. Cuando el Señor limpia es porque sabe que hay fruto y quiere más fruto. Hemos oído que no hay esterilidad en la vid verdadera. No es posible que haya esterilidad. No hay pámpano que esté dentro de esta vid que no esté lista y dispuesta para dar fruto, porque para eso se fruto. La razón de ser pámpano para dar fruto. El pámpano tiene poder para crear fruto. Y el fruto determina el nivel de calidad del pámpano, pero mucho más, el nivel de calidad de la vid. Por eso identidad. Eso es lo que el Señor quiere marcar en nosotros, una clara identidad de lo que somos en Jesús. La importancia de saber el lugar que ocupamos, donde el Señor por gracia y misericordia nos metió, nos injertó. El pámpano no le da sentido a la vid, sino que la vid le da sentido al pámpano. La identidad es precioso que el Señor viene a decirnos en esa relación que hemos oído muy bien entre el Padre y el Hijo y el Padre, que de pronto nos incluya a nosotros en esa relación y comunión. Eso es tremendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son pámpanos de la vid verdadera? Entonces denle un fuerte aplauso a Jesús por esa identidad. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Gloria a Dios.
¿Quién sos? ¿De dónde venís y a dónde vas? ¿Cuántos corren de un lado para otro? Cuando están buscando algo que les dé sentido en la vida. Y a veces todo ese esfuerzo, sacrificio, inversión de tiempo y cuántas cosas terminan con que hay gente que no saben qué hacer con su vida. Para Jesús es muy sencillo y simple con lo que Él presenta en este Evangelio. Y qué bárbaro que podemos entenderlo a través de esa figura que el Señor presentó. Lo que Él, ese cuadro que Él pintó magistralmente con sus palabras. Cuando Él dice, si hay una vid, soy yo. Hay otras vides, pero dice, pero yo soy la vid verdadera. No hay otra, las demás son falsas. Las demás no tienen consistencia. Y cuando se habla de verdadera, porque tiene que ver con Dios. Por eso el Señor dice que Él es la vid verdadera y entonces hay la unidad y relación con el Padre, porque dice, pero el Padre es el labrador. Como diciendo Jesús, si alguien me plantó aquí es el Padre. Cuánta dependencia, cuánta identificación, como hemos oído. Porque estamos cerrando este tema, marcando lo importante de lo que la palabra de Dios nos vino a decir en este día. Es que en esta unidad del Padre e Hijo, ahí estamos nosotros también. Porque la planta necesita de los pámpanos. A través de los pámpanos se extiende, son ramas que se extienden. ¿Para qué? No simplemente para extenderse, para abarcar más espacio, para tener mayor alcance, sino porque los pámpanos están para dar fruto. Los pámpanos están para dar fruto. Y ese fruto, como hemos dicho, es la vida de Jesús. Así que identificados con Él, tenemos sentido, sabemos para qué. Por eso la segunda verdad es que estamos diciendo que hay poder. Porque cuando hablamos limpio por la palabra, es que hay algo que está operando. Hay un poder sobrenatural sobre nosotros. El poder que fluye en nuestro interior por tener a Jesús, que es la vid verdadera, está expresado en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cómo es que el Padre nos limpia? Cuando estamos para dar fruto y damos fruto. ¿Por qué? Porque el Señor limpia cuando hay fruto. Entonces ya la salvación ha venido a nosotros, ahí hay un fruto. Entonces ahí el Padre viene rápido. ¿Para qué? Para limpiarnos. ¿Y cómo lo hace? Por la palabra. Así que importante que es la palabra del Señor. Eso es poder de Dios. Por eso la palabra tiene tanto poder. No es para ponernos como un adorno. El pámpano no es como las ramas del árbol de Navidad que se utiliza, ¿no? Para que cuelguen adornitos ahí. El pámpano está para dar fruto. Ahora, ¿qué significa esto? De que hay poder para limpiarnos por la palabra. Es que en nosotros está el espíritu de vida. Dios no intervendría para limpiarnos por la palabra si no estuviera presente el espíritu de vida. Si no estuviera presente en nosotros el testimonio del Espíritu Santo, si Dios viniera y nos tocara, desapareceríamos. Seríamos desarraigados, echados fuera. Pero por causa del Espíritu morando en nosotros, que da testimonio de que somos hijos de Dios, como pámpano,
comenzamos a experimentar esa limpieza. Porque por el Espíritu de Dios que mora en nosotros y que da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Ahora, ¿por qué nos limpia? ¿Por qué? Porque lo importante es lo que está aquí dentro. Es la savia. La savia bendita. El poder de la vida. Hemos escuchado que la savia determina la razón del pámpano. ¿Por qué? Porque gracias a esa savia metida dentro del pámpano que proviene de la planta, es que se produce el fruto. Hemos oído muy bien que un pámpano separado de la planta se seca, no sirve para nada, solamente para ser echado al fuego. Entonces el pámpano no puede estar ahí ostentando diciendo gracias a mí tengo este fruto. No, porque el pámpano en un sentido es un canal donde corre el Espíritu de Dios. Por eso el poder que opera en nosotros es muy grande. Algunos no se dan cuenta de lo que significa ser limpiado por la palabra. Es Dios mismo, es la presencia de Dios en nosotros, que viene y dice, vengo a ordenarte, a limpiarte. Vengo a hacer que tu vida tenga mayor sentido. Es poder de Dios, es vida de Dios. Hay que sentirse más que contento y un orgullo santo. Decir, qué privilegio que Dios el Padre me tenga presente, me tenga por importante ante Él y que con su palabra viene a limpiarme, viene a limpiar. ¿Por qué? Porque Él sabe que hay algo en mí que es para más. Hay algo en mí que es valioso. Los que experimentan el poder de la palabra son los que tienen asegurado el fruto. No oigo esos amenes. Los que experimentan el poder de la palabra son los que tienen asegurado el fruto. Porque esa limpieza que hace el Señor es para más fruto. Entonces no es asunto de sentirse mal, de pensar que qué cosa que Dios está haciendo conmigo, ¿por qué me hace tal cosa? ¿Por qué esta palabra? No, es necesaria. Qué bien que nos hace la palabra. Qué bien que nos hace la palabra. Cuánto bien. Hemos oído que la savia es la sangre de la vid. Entonces Dios cuida eso, cuida la vida. Esa savia que corre a través del pámpano. Él está pendiente de eso. ¿Por qué? Porque bien podemos decirlo, es un manantial de vida. Nunca se corta. Nunca la verdadera vid se seca. Y hablar de manantial es hablar de una corriente de agua que emana del suelo o de entre las rocas en forma natural. A Jesús no se le puede decir cuánto va a durar lo tuyo. Hoy está trabajando esa vida, está fluyendo la savia, la vida. No, eso es constante. Es un manantial de vida en nosotros. La corriente del Espíritu viene del Señor. La savia que está en la vida es poder de Dios. Y lo que Dios quiere es que esa savia corra a través de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está interesado que esa savia produzca justamente para lo cual ha sido puesto en nosotros, lo que tenemos en Jesús. Que haya fruto. Que haya fruto. Ahora lo que hay ahí, ese fruto, que es la vida de Jesús, es para abundancia, es para abundancia. Algunos no lo pueden captar quizás,
Pero para eso el Espíritu Santo está, para abrir el entendimiento, para ensanchar nuestros corazones, para que sepamos cuánto poder hay en Dios, cuánto poder hay aquí. Porque el Señor dice que quiere que haya vida, pero vida en abundancia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El fruto del pámpano es maravilloso. No hay nada que se lo pueda comparar. Como dije, puede haber otras vides, otros labradores, pero ninguna vid se puede comparar con la vid verdadera. ¿Por qué? Porque tiene a Dios como labrador. El dueño de todo, el que hace todas las cosas en todos. Qué tremendo, ¿no? Dios el Padre es el Dios que hace todas las cosas en todos. Es el que produce, ¿no? El querer como el hacer. Todas las operaciones están concentradas en la persona del Padre. Y ahí está el Hijo, la vid verdadera. Esa vid donde comienzan a surgir los brazos, los pámpanos. Dice que hay variedad de ministerios, pero el Señor es uno mismo. La vida es una sola. Por consiguiente, los frutos, o el fruto mejor dicho, porque se habla en singular en la palabra cuando se toca este punto, es uno solo, pero es único. No se puede obtener y conseguir en ningún otro lado. No hay manera de hallar un fruto semejante en otra vid. Puede haber racimos semejantes quizás. Puede haber frutos que aparentemente sean cercanos, aparentes o con una cierta fisonomía, pero no es lo mismo. No es lo mismo. El fruto, este fruto que hay en la verdadera vid es único. Por eso dije que es bueno tener una clara identidad de lo que somos, como pámpanos de la vid verdadera. ¿Por qué? Porque ahí hay poder. Es el poder de Dios operando. Es el poder de Dios, Dios haciendo las cosas como Él quiere y otorgando lo que Él tiene. Ahora, la tercera cosa que dijimos, que es importante conforme a todo lo que hemos oído, es la vida eterna. Por eso no hay otra vid y no hay otro fruto que sea semejante. ¿Por qué? Porque lo que hay en el fruto es vida eterna. Ahora déjeme, es una expresión que a veces la utilizamos sin entender el alcance que tiene, sin entender lo que significa. ¿Por qué? Porque la vida eterna me habla de Dios. Vida eterna es Dios. Dios es eterno. Dios no tiene ni principio ni fin. Dios es infinito. Dios tiene existencia en sí mismo. No se puede medir la vida de Dios. Ahora eso significa a su vez que en Dios no hay nada, pero nada que pueda limitarlo. ¿Qué son aquellas cosas que pueden limitarlo a Dios, pero que no existen? La muerte. La muerte es un punto final.
Las enfermedades es un problema de que las cosas no están en sus normales condiciones de vida. No hay tal cosa en Dios. Vida eterna tiene que ver con lo que es permanente. Ahora, poder entender quizás un poquitito, porque para nosotros se nos escapa todo eso. Un día en la eternidad vamos a comprenderlo y vamos a ver lo que significa en su plenitud. Es que la vida eterna es que es algo que está en constante expansión. Dios es así, Dios es un Dios que está en constante expansión. Por eso lo que Él ha creado tiene ciertas características de Dios, por eso se habla de un universo que está expandiéndose. Pero es limitado lo que está creado porque no es el creador. Ahora bien, si nosotros somos pámpanos de la verdadera vid y Dios es el labrador, significa que somos de Él. Y lo que está operando en nosotros es la vida eterna. Por eso Jesús dijo en su oración al Padre: Padre, que te conozcan, porque si te conocen, esa es la vida eterna. O sea, tener vida eterna es tener a Dios, es conocer a Dios, es caminar con Dios y ser en Dios uno, porque somos uno con Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La vida eterna es que no puede impedir que se manifieste lo que somos en Él. Toda acusación, toda condenación que pretende negar lo que somos en Él es del diablo, es de la carne, es del mundo. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, claro que tenemos lucha, claro que tenemos tironeos fuertes y que son voces externas que dicen: no, a vos te falta mucho, vos tenés que alcanzarlo quizá, pero a través de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo. Si te portás bien, si haces las cosas bien, quizás algún día te asemejes un poco al Señor. Pero no es así. ¿Por qué nuestras almas espirituales son poderosas para destrucción de fortalezas? ¿Por qué las almas espirituales que tenemos en Dios son tan poderosas que todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios cae? ¿Por qué nuestras almas que tenemos en Dios, que son espirituales, son tan poderosas que llevamos todo pensamiento a la obediencia a Cristo? ¿Para qué? Para que opere el poder de Dios cuando nuestra obediencia es perfecta. ¿Por qué? Por lo que somos, por lo que tenemos, por donde Dios nos metió. Es el milagro de milagros la salvación. Para eso Jesús fue a la cruz. Para eso murió, para producir un milagro de milagros. El milagro de la vida, el milagro que operó en la resurrección de Jesucristo y marcó la victoria sobre la muerte, sobre Satanás y sobre el mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Entonces, lo que somos y para qué estamos es para dar fruto. Es para que se vea la vida de Dios. Es para que se vea la vida de Jesús. Ahora, déjeme usar una palabra muy interesante. La vida eterna, que es Dios en nosotros, Cristo en nosotros, somos uno con Él, indefectiblemente, de modo indefectible, va a producir ciertas cosas. Y esa palabra indefectible me gusta. Que tiene que ocurrir o no puede faltar o dejar de suceder.
Entonces Dios dice, sos mi pámpano. De modo indefectible vas a dar fruto. ¿Qué está diciendo Dios? Si vos sos pámpano de la vid verdadera que es mi hijo, en forma indefectible va a ocurrir que vas a dar fruto. Va a ocurrir. Así que desde el primer momento que alguien acepta a Jesucristo, ahí hay que prepararlo para decirle lo que va a comenzar a ocurrir contigo. Porque al estar metido ahora en la vid verdadera, de ti va a surgir fruto. El fruto. ¿Qué significa que estamos ahora metidos en la vid que es Cristo? Es que no puede faltar el fruto. Si alguien tiene una vida rutinaria, sin sentido, no sabe para qué vive, hay algo que no está bien si es creyente. Si su vida da lo mismo, estar en Dios o no, pensar en las cosas espirituales o no, venir a la iglesia o no, ser parte del cuerpo de Cristo o no, le da lo mismo, algo está mal. Si alguien puede vivir la vida sin abrir la palabra de Dios y leerla, si a alguien le da lo mismo escuchar la predicación o no, si le da lo mismo orar o no, algo no anda bien. Si quiere vivir su vida a su manera, diciendo, bueno, siempre fui así, ¿qué voy a hacer? Se levanta cada día como lo hizo anteriormente, antes de conocer a Jesús, y vive la vida diaria como lo vivió toda la vida. Algo está mal. Necesita atención urgente. Necesita ser internado. Seguro que lo meten en terapia intensiva. Es anormal. No es justo. No es justo que no esté presente el fruto. Por eso es indefectible. Es la vida eterna que va a suceder, va a suceder. Ahora, ¿qué significa el fruto? Que hay reproducción. Que hay reproducción. Es para producir vida. Por eso el pámpano que no lleva fruto, dice el Señor que lo quitará. No puede un pámpano no dar fruto. Ahora, como hemos dicho, ese fruto tiene que ver con la vida de Dios en nosotros. Esa es la razón de ser pámpano. El pámpano lo que hace es que se vea lo que está dentro y que se manifiesta a través de ese fruto. Por eso hay frutos de justicia que habla la palabra. Se tiene que manifestar. Se tiene que ver a Jesús. ¿Cómo puedo conocer yo un buen pámpano? Y por el fruto se conoce. Entonces, ¿qué es lo que está presente en la vida de nosotros? Por eso hemos oído muy claramente hoy la permanencia en la vid. El que permanece en Jesús, el que permanece en su palabra, el que permanece en su amor, la permanencia del pámpano es vital. Y ahí es donde se va a ver si está en proceso esa limpieza del Señor por la palabra que está fluyendo por la boca, que está presente en el corazón, uno está metido de lleno en el pensamiento divino. Porque Dios bendecirá a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Si te levantas simplemente pensando en tus grandes problemas o tus grandes sueños o tus grandes negocios y vives todo el día abocado a lo que haces y lo único que te interesa es alcanzar un fin, un logro humano, algo no anda bien. Hay que trabajar, por supuesto, y Dios dice que bendice el trabajo. Hay que avanzar y Dios quiere que progresemos. Él es un Dios dador de la vida. Pero el centro tiene que ser Él.
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. La permanencia en la vid sentencia al pámpano para dar fruto. Y los que permanecen son los que están determinados a que se vea la vida de Jesús en ellos. ¿Cuántas veces hemos cometido errores? ¿Cuántas veces dijimos algo que estaba fuera de lugar? Pero hay el Espíritu Santo que hace con nosotros. Dice, eso no pertenece a mi hijo. Eso no tiene que ver con la vida del hijo. Entonces ahí el Espíritu Santo nos lleva a pedir perdón, perdón Señor, perdón porque dije lo que dije. Perdón por lo que hice. Y ahí el Señor nos lleva a tener verdadero arrepentimiento. ¿Cuál es? De decir, ¿cómo es que en esto que hice o que estoy hablando, lo que estoy haciendo, no glorifica a Dios? Entonces el Señor tiene interés en tu vida y en mi vida. Por eso la permanencia en la vid es vital. El pámpano que permanece en Jesús va a permanecer en la palabra, va a permanecer en el amor del Señor. Los que permanecen son los que responden al llamado de Dios, porque entienden que sus vidas tienen un destino eterno. Entonces, acá pueden pasar muchas cosas. Pueden haber problemas, dificultades, cuántas cosas, pero uno está prendido, está enganchado con Jesús. Hemos oído que hay pámpanos chupones. Eso es lo que dijeron hoy. ¿Quiénes son esos pámpanos chupones? Qué expresión, ¿no? No la inventó acá mi hermano. ¿Se entiende eso? Son aquellos pámpanos que absorben, que quieren todo, pero no dan nada. Pretenden recibir todo, pero no dan fruto, sin entender que para eso están. Los que dan fruto son los pámpanos que conocen la vida y buscan la excelencia en lo que hacen. ¿Por qué? Porque en el pasaje de Juan 15, y lo hemos oído hoy, es que Jesús habló de los amigos, de sus amigos. ¿Por qué habló de amigos? Y bien lo dice, usted lo puede leer ahí en Juan 15. Dice que el que es siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero dice, os llamaré amigos. Permanecer en Jesús, permanecer en la palabra, permanecer en su amor, es llegar a un nivel de identificación con Jesús, donde sus pensamientos son mis pensamientos, donde sus intereses son los míos. ¿Eso de qué me habla? De intimidad con Él. Es entender el corazón de Dios. No hay testimonio más lindo como aquel que encontramos cuando el Señor dice de David, que lo halló a David, hijo de Isaí, hombre conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque hará todo lo que yo quiero. No es porque estaba ahí para obedecerlo, no, sino porque lo iba a cautivar el sentir de Dios en el corazón de David, y no iba a poder aguantar, no iba a poder sostenerse si no hacía lo que Dios quería. Pero iba a hacer todo lo que era conveniente, todo lo que a Dios le agradaba y todo lo que Dios había planeado y pensado. Por eso la vida de David es sorprendente, porque fue un profeta, y porque fue profeta fue rey. ¿Para qué? Para canalizar esa palabra y mostrar lo que significa el reino de Dios, mostrar lo que significa el señorío de Cristo. Eso es lo que pasa cuando hay un pámpano que está identificado a la vid. Tiene una identidad, tiene un poder en sí que lo cautiva para transformarse en amigo del Señor.
Cuando hay amistad, es interesante. Todo lo que hace el otro es lindo, es agradable. A uno le gusta. Tuve un amigo, compartimos mucho en ese momento, en ese tiempo. Y es interesante, mucho de lo que él hacía, yo comencé a hacerlo. Y mucho de lo que yo hacía, comenzó él también a hacerlo. ¿Por qué? Porque éramos amigos. Y no había problema de zapato ahí, como oímos. Como hoy bien lo oímos, hay personas que dicen, qué bien, pero no me gustan los zapatos que tiene. Con él era al contrario, él tenía un hábito, siempre tenía los zapatos bien lustrados. Hasta le ponía pomada en la suela, entre el taco y la suela, para que esté bien lindo. Fanático. Pero éramos amigos, entonces a mí me gustaba también con lo que él hacía. Y así también lo hacía yo. ¿Por qué? Porque la amistad habla de intimidad. La amistad habla de comunión. Donde fluye el amor. ¿Por qué? Porque ahí son uno. Ahora eso, el Señor nos llamó para tener eso. Esa intimidad con Él, esa comunión con Él. Donde lo que Él hace es lo que hacemos. Por eso se comprueba el poder de la vida cuando el fruto que surge es una clara evidencia del poder que fluye interiormente en el pámpano. Cuando Pedro y Juan estuvieron frente a la familia de los sumos sacerdotes, por causa del testimonio de Jesús, por causa de lo que Dios estaba haciendo en la ciudad de Jerusalén. Los llamaron y dijeron, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué estamos oyendo? Lo que ha sucedido con ese hombre que fue sano. Y cuántas cosas que estaban ahí presentándole. Y cuando ellos comenzaron a hablar, dice que hablaron con tanto denuedo que ellos podían verlo, dice, viendo. Ahora, ¿cómo es eso? Porque el denuedo tiene que ver con la expresión de la palabra, la manera de decirlo, lo que está presente en lo que se expresa. Pero sin embargo, ese es el poder de Dios. Cuando hay denuedo se ve que hay algo distinto y dice que ellos reconocieron entonces que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque como dijeron los alguaciles de Jesús, no hemos nunca oído a hombre alguno hablar con tanta autoridad y tanto poder. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que se manifieste la vida de Jesús. Que se manifieste la vida de Jesús. Que se manifieste la vida de Jesús. Jesús haría lo que yo estoy haciendo, o yo estoy haciendo lo que Él es. Porque hay mucha gente, ¿no?, que habla y habla. Ahora Jesús habla de esa manera. Hay mucha gente que opina. Hay mucha gente que dice cosas. Hay mucha gente que quiere que los demás hagan. Como hemos dicho en estos días, ¿no? Hay mucha gente que quiere mandar. Todo dice lo que el otro tiene que hacer. Haz lo que yo te digo, pero ¿y qué tal con lo que tú haces? Entonces no es asunto de lo que se hace, sino lo que uno es. Porque conforme a lo que uno es lo que se va a hacer. Ahora no por el hecho de hacer, vamos a hacer. Sino que lo primero que somos pámpanos. Y como pámpanos estamos para dar fruto. Ahora, ese es el producto de la obra de Dios en nosotros. Estamos en ese proceso donde Dios quiere que se manifieste la vida de Jesús. Por eso en este día vamos a concluir pidiéndole, Señor, queremos clara identidad. Queremos saber quiénes somos en ti. Tú quieres que tengamos esta identidad. Somos uno contigo, Señor.
Queremos que este poder comience a operar en nosotros. Que Dios el Padre nos limpie, me limpie. ¿Para qué? Para que se vea que es Él el que está interesado en nuestras vidas y que somos lo que Él quiere que seamos. Y que se manifieste la vida eterna en nosotros. Ya la tenemos. Que se manifieste. Que así como Él es, así somos nosotros en esta tierra. Para hablar como Él habla. Para expresar lo que Él quiere expresar. Para pensar como Él piensa. Y para hacer las cosas que Él quiere llevar a cabo a través de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios entonces? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es tiempo, el tiempo aceptable de Dios. Es lo que estamos afirmando. Este es el tiempo aceptable del Señor. ¿Qué haremos? ¿Qué vas a hacer? Porque Dios dijo, en tiempo aceptable te oí. Y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré. Y te daré por pacto al pueblo. Para que restaures la tierra. Para que heredes asoladas heredades. ¿Cuántos dicen, Señor, aquí estoy? Me rindo, Señor. No lucho más. Me rindo, Señor. Soy pámpano, soy tu pámpano. Soy pámpano de la vida verdadera. Señor, haz conmigo lo que quieras. Señor, que fluya la vida de Jesús. Fluya la vida de Dios en mí. ¿Cuántos están dispuestos? Pónganse de pie entonces. Ser pámpano de esta vid es ser uno con Jesús. Ser pámpano de la vid verdadera es tener la vida de Dios. Ser pámpano de la vid cuyo labrador es el Padre es ser amigo de Jesús. Que en esta noche el Espíritu de Dios comience a obrar. Este es el primer día de este retiro. Y lo que Dios va a hacer contigo va a ser tremendo. Lo que Dios va a hacer con tu vida va a ser tan grande. ¿Por qué? Porque Dios se ha determinado a hacer su obra con nosotros como iglesia. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Te invito en este momento a repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, tú eres la vid verdadera. Señor Jesús, gracias porque estás unido al Padre y el Padre es el labrador. Señor Jesús, tú eres la vid y nos has dado salvación. Y ahora somos pámpanos de esta vid verdadera. Gracias, porque la vida fluye en nosotros. El poder de la vida, la savia de Dios, la vida eterna está metida en nosotros, en mi vida. Gracias, gracias. Qué privilegio ser pámpano de esta vida. Y entiendo que la razón de ser salvo y de ser pámpano es dar fruto, dar fruto, dar fruto y fruto en abundancia. Y este fruto es la vida de Jesús en mí. Gracias, gracias, gracias. Límpianos para dar fruto. Y ahora, Señor, te lo pido con mucha humildad, con
con mucho temor de Dios. Considérame tu amigo. Yo quiero ser tu amigo. Permanecer en esta vida. Permanecer en la palabra. Permanecer en tu amor. Por favor, considérame tu amigo. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias.